Hola, buenas, yo soy Luisa y esto es Azul's Clover Books. Ya he vuelto, por fin. Perdonad por la voz, estoy un poco congestionada todavía, menos mal que hace bastante calorcillo. Hoy vengo a hacer un book tag en el que os voy a presentar libros que no os he podido presentar antes. A lo mejor alguno se repite, pues por cosas, pero espero que no, o espero que sea mínimamente, porque hay algunos que no los tengo totalmente seguros todavía. Esa es la dinámica de este vídeo y es que os voy a presentar varios libros a través de un book tag. Y nada más, vamos a empezar. El primer punto es libro favorito. Aquí yo no puedo decir realmente un libro en específico. Tengo muchos libros favoritos. Cuando era pequeña yo tenía como la obsesión de voy a tener un libro favorito y por mucho tiempo yo dije que mi libro favorito era El jardín olvidado de Kate Morton, que es una autora que ya he dicho que amo con todo mi corazón, pero es verdad que no es mi libro favorito, no es el único libro favorito que tengo, quiero decir, porque tengo muchos libros favoritos. Entonces, ahora mismo, a día de hoy, podría decir, tengo muchos, ¿vale? Pero voy a decir los que más se me vienen a la mente cuando yo pienso en un libro que me encanta. Por ejemplo, Demian, de Hermann Hesse, El lobo estepario, de Hermann Hesse. No os voy a mostrar todos estos libros, os voy a poner fotitos más que nada porque si no, remuevo todo. ¿Qué más? El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, Ana de las Tejas Verdes, el primero, y el segundo quizás también, de Lucy Maud Montgomery. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La verdad, lo siento, pero de acotar ahora mismo también tengo varios favoritos. El tercero, el Rosita, por aquí. No lo puedo tocar, el rosito por aquí. También es uno de mis libros favoritos ahora mismo. Book Lovers también puede ser uno de mis libros favoritos a día de hoy. La bailarina de Auschwitz también es uno de mis libros favoritos. ¿Cuál más? Es que, perdonadme, pero tengo que mirar. Bueno, Tan poca vida, por supuesto, lo amo con todo mi corazón. Emma de Jane Austen me gusta mucho. Fahrenheit 451 de Ray Bradbury también. La teoría del amor de Ali Hazelwood también es uno de mis favoritos. Todas las personas que fui, que es la novela gráfica que os presenté en el wrap-up de enero y febrero, pues ese también. Y bueno, y tengo muchos más. Sí, tengo muchos libros favoritos, entonces yo no puedo decir solo un libro favorito, porque entonces sería mentiros a la cara, además. Y seguro que me dejo muchos, porque tendría que ir uno por uno para deciros todos, pero os he dicho unos de los que yo más amo, y bueno, pues eso. Luego está libro que odias. Yo tengo un problema muy fuerte con un autor y es que no me cae bien él como persona, pero tampoco, no he leído, no sé si leí un libro, no, creo que solo he leído un libro de él, sí, solo he leído un libro de él, lo leí para clase en bachillerato. Bueno, pues fue insufrible para mí ese libro, me dolió hasta el alma leerlo. Encima yo, porque era una alumna que necesitaba asegurarme el sacar buena nota porque lo necesitaba, era algo intrínseco en mi persona. El caso es que la Luisa, que yo era entonces, necesitaba asegurarse de sacar la máxima nota posible, se lo leyó 2 veces, nada más ni nada menos, 2 puñeteras veces. Me leí 2 veces este libro, del que no me acuerdo absolutamente nada a día de hoy, porque yo, con los libros que no me gustan, los borro. Desaparecen de mi mente porque es que mi mente no retiene cosas que no le gustan. Porque dice, para almacenar esto, mejor almaceno cosas que sí me gustan. Bueno, pues este libro es El capitán a la triste de Arturo Pérez Reverte. O sea, yo creo que en toda mi vida he leído libros insufribles, pero es que este libro, ¡fua! Se lleva el premio porque es que no lo soportaba, de verdad, o sea, qué mal lo pasé leyéndolo, o sea, no lo recomendaría a nadie. Y luego preguntan que por qué los jóvenes no leemos, o los niños, o los adolescentes no leen. Pues vamos a ver, te lo explico. Si ponéis como lectura obligatoria un libro como El capitán a la triste, a personas que ya de por sí no tienen el hábito de leer, pues perdóname, normal que luego no te lean. Lo siento mucho, normal. O sea, yo porque me encanta leer, pero es que llega a no gustarme leer y me tengo que leer ese libro, no vuelvo a leer en mi vida. No vuelvo a leer en mi vida. Pero bueno, ese libro. Luego hay otro libro también que voy a mencionar. Bueno, se supone que solo hay que mencionar uno, pero bueno, no pasa nada. Este me lo leí en la carrera, que me lo hicieron leer también. Sí era obligatorio, ¿no? Sí, porque caía en un examen. Bueno, este libro también me lo leí 2 veces, porque alumna ejemplar y no me acuerdo de nada. No me acuerdo de absolutamente nada, porque fue un libro insufrible también, y es El Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán. Yo no sé, por Dios, o sea, el libro más insufrible también, o sea, yo no puedo. Lo siento por la gente a la que sí que le gusta, los dos, vaya. Lo siento, pero es que, lo siento por esa gente, pero es que a mí, no, o sea, no.
Es que no te puede, no, un libro que te produce un bloqueo lector es el peor enemigo que puedes tener. Bueno, me voy a mencionar otro, perdón, pero es Carmila, no me acuerdo del autor, lo siento. Es un libro de terror muy antiguo, muy famoso. Yo la verdad es que no oí hablar de él hasta la carrera, el primer año de carrera, y yo dije con toda mi ilusión, porque a mí los libros de terror o góticos, como es este libro, me gustan. No es mi género predilecto, pero me suelen gustar. Pues yo fui súper feliz, me compré el puñetero libro, que encima me compré un libro que estaba mal porque es que era como adaptado o que le faltaban capítulos, yo no sé qué le pasaba a ese libro, pero aparte de que me lo compré mal y luego el leerlo, escúchame, entiendo por qué es un clásico, porque a lo mejor en el momento en el que salió fue como una revolución, ok, yo lo puedo entender, pero qué malo es, o sea, qué malo es. No me explico ¿cómo puede ser tan malo y tan decepcionante? El ambiente está muy bien, me acuerdo que el ambiente me gustaba, te prepara, te mete en la burbujita esta y de repente lo que pasa es cómo te quedas, no tiene por dónde cogerlo. Y no, porque me imagino que es, si no me equivoco, es de la misma época que Drácula o que Frankenstein y nada que ver, o sea, unos gigantes al lado de un enano. Lo siento mucho. ¿Libro con el que lloraste? Pues, a ver, para empezar, es que este book tag, de verdad, o sea, me gusta mucho, pero es verdad que no puedo, no sé explicarlo. Pero yo soy una persona que llora mucho, muy fácilmente. Entonces, cualquier libro me hace llorar. Literalmente creo que he llorado con casi todos los libros que he leído hasta el momento este año, y no son pocos, son unos 19. Pues he llorado con todos, o casi todos. Pues que yo lloro con todo. O sea, a mí me da igual que el libro sea triste, que sea feliz, que sea policíaca, que sea terror, que sea romántica. Da igual, porque si tienen alguna cosa que es así como muy bonito o que me haga, pues, no sé, que se me encoja el corazón, pues yo lloro. Yo lloro. Entonces, pues bueno, el libro sin duda con el que más lloré, ya lo sabéis, ya lo he mencionado creo que en 50 vídeos, es Tan poca vida. Este es el libro que más me ha hecho llorar de todos. Cuando alguien quiere llevarse, bueno, quiere comprarse este libro, quiere leérselo, cuando alguien me pregunta por este libro, yo siempre lo digo y es que no lo recomendaría porque es que a mí este libro, digo llorar, pero es que me hizo sollozar. Entonces, ¿entendéis lo que es eso? Tipo, necesité 2 horas, sin exagerar, para dejar de llorar. Y luego la tristeza que me dejó, necesité mucho para superarla y a día de hoy yo creo que si hablo más en profundidad de él, vuelvo a llorar. Entonces, Tan poca vida es el libro que más me ha hecho llorar, sin duda alguna. Y luego también voy a decir que los tengo muy recientes, ya lo sabéis, de Acotar. El tercero me hizo llorar muchísimo. El segundo también un poquito menos, la verdad, pero el segundo también me hizo llorar. Y el quinto, yo creo que estos dos son los que más me han hecho llorar. Este porque me sentí muy identificada con la prota y este porque, no voy a decir, pero por las últimas 100 páginas. La bailarina de Auschwitz, que también me hizo llorar bastante. Y bueno, y un montón. Es que lloro con todo. Ahora mismo me estoy leyendo Bright. No voy a decir nada. Mi cara puede decir muchas cosas, pero no voy a decir nada. Pero me estoy leyendo Bright. Pues ya he llorado. Ya he llorado. Si es que lloro con todo. Libro que te recuerda a alguien. Pues, el libro que sin duda me recuerda a alguien es uno al que le tengo mucho cariño. No me lo he acabado de leer porque es durillo. Me leí solo el primero, es una trilogía, entonces pues me imagino que en algún momento lo leeré. Pero me recuerda mucho a un profesor que tenía yo en el instituto, que era un profesor súper bueno conmigo. Me trataba súper bien, me escuchaba, intentaba siempre animarme y siempre validaba mis emociones y mis sentimientos. Entonces es un profesor al que quiero mucho, que le tengo siempre muy presente en mi vida, y él me regaló este libro y pues le tengo mucho cariño básicamente por eso, que es Si esto es un hombre, de Primo Levi. Que Primo Levi, para los que no lo sepan, él fue un superviviente al campo de concentración de Auschwitz y escribió esta trilogía. El primero, que si esto es un hombre, que ese es el que me leí, por supuesto. Luego está La tregua y luego Los hundidos y los salvados, que pues es un libro duro, complejo. Por eso no me lo leí del tirón cuando me lo regaló, que fue hace varios años. Lo dejé y al final nunca he tomado el coraje para enfrentarme a él, pero sé que en algún momento sí. Pero bueno, este es un libro al que le tengo mucho cariño, pues porque me recuerda a alguien. Libro que te haga reír, aunque no me lo he acabado, como os he mencionado hace nada. Es un libro que me está haciendo disfrutar lo que no está escrito, me está haciendo reír muchísimo y yo tengo que mencionarlo, que es Bright. Porque es que la protagonista
es lo mejor que me ha pasado en esta vida y quiero que salga de este libro y que sea mi amiga porque es que es una persona súper graciosa, súper irónica, no tiene filtro alguno. De verdad es que yo la amo, necesito de verdad a esta persona en mi vida, pero es que lo mucho que me estoy riendo es asombroso. Así que Bride es un libro que me ha hecho reír mucho. Y luego tengo por aquí también The Hating Game de Sally Thorne y me acuerdo que me gustó mucho en su momento. No es de mis novelas románticas favoritas, la verdad, teniendo en cuenta todo lo que he leído después del género, pero sí que me hizo mucha gracia la dinámica que tienen los dos protas, cómo se pican y las, bueno, insinuaciones que tienen el uno con el otro. Entonces pues este también es un libro que me ha hecho reír mucho, así que pues estos dos. Libro que me recuerda a un momento. Tengo un libro clarísimo que me marcó mucho también por la situación que yo estaba pasando y porque me consoló, porque me sentí muy identificada con ciertas cosas. Este libro pues me recuerda mucho a un momento de mi vida que no fue del todo agradable. Bueno, no fue agradable, no vamos a mentirnos, y bueno, y siempre me va a recordar a esa parte de mi vida y cómo me consoló, porque la verdad es que fue un libro que me ayudó a desconectar, a incluso a enfrentarme a lo que estaba sintiendo. Así que es Un cuento perfecto de Elizabeth Benavent. No es mi libro favorito de la autora, mi libro favorito de la autora es El arte de engañar al karma, que lo leí después además, pero sí que es verdad que fue el libro que yo necesitaba en el momento en el que lo leí, y es, bueno, una novela romántica, tiene un montón de cosas, un montón de drama también, un montón de crecimiento personal, que creo que es lo que a mí me hizo sentirme más identificada con ello. El que me recuerda a un momento, sin duda, es Un cuento perfecto, porque, bueno, porque estaba pasando por cosas en mi vida, en una de mis relaciones, y me sentía muy mal, muy triste, muy sola. Y este libro pues me hizo compañía durante ese periodo de tiempo y siempre voy a estarle agradecida. Frase de un libro que te sepas de memoria. Bueno, son dos libros con frases que me sé de memoria porque son dos libros que a mí me gustan mucho. Uno de ellos es Una corte de niebla y furia, que es una frase que dice mi querido Rysand. El problema es que no me sé la frase en español, a ver si la encuentro, pero la frase es To the stars who listen and the dreams that are answered. Es decir, por las estrellas que escuchan y los sueños que se hacen realidad. Me encanta esa frase, es una de las frases que más amo en mi vida, así que pues esa es una. Y luego la otra frase es de Demian, de mi querido Germán Hesse. Este libro es maravilloso, me encanta. La frase de Demian es: el pájaro rompe el cascarón es el mundo, quien quiera nacer debe destruir un mundo. Y sigue, pero no me acuerdo cómo, solo me sé hasta ahí. El pájaro rompe el cascarón es el mundo, quien quiera nacer tiene que destruir un mundo, el pájaro vuela hacia Dios, el dios se llama Abraxas. Me encanta esta frase. ¡Me encanta! Pues esos son los libros con las frases que me sé de memoria y que me encantan, que son muy importantes para mí. Libro que me mantuvo enganchada. Este libro, sin duda, es Alas de sangre. Es un libro que ya os conté en algún vídeo, no sé qué vídeo fue, pero bueno, fue un libro que la verdad es que yo estaba pasando un momento un poquito de bajón anímico, y este libro pues lo cogí y me distrajo muchísimo y me hizo sentir mucho mejor, me hizo querer moverme cada día simplemente para llegar en el momento en el que lo cogiese y lo leyese. Entonces pues el libro que me mantuvo enganchada fue Alas de sangre y me encantó, y que yo pues sé que es del que, si no el que más, me enganchó el año pasado, y pues tiene que estar. ¿Qué voy a decir? Lo siento mencionarlo de nuevo. Libro que me aburrió hasta dejarme dormida. Me molesta porque este libro yo le tenía muchas ganas y pensaba que me iba a gustar mucho, pero la verdad es que no fue así y lo acabé abandonando en la página 208 porque yo no podía más. Me costaba muchísimo leerlo. Este libro es Bookworm de Lucy Mangan. La verdad es que simplemente me gustó la portada y me lo compré en un viaje y me llamó la atención primero el nombre, porque al final yo soy un bookworm, o sea, una rata de biblioteca, traducido al español, porque no literalmente, ¿vale? No literalmente, pero y bueno, y que iba sobre la importancia de los libros en la vida de la gente, bueno, de esta niña que es la protagonista, pero no. Bueno, que creo que era, sí, perdón, de esta niña que es la autora, que era como unas memorias de ella, no autobiografía como tal, pero memorias. No me gustó, es que empecé con muchas ganas, me acuerdo, pero es que luego se me hacía tan pesado, no pude más. Este libro sin duda es el libro que, no es que me quedase dormida, pero es que no podía más. Bookworm, lo siento mucho.
Libro que me gusta en secreto. Ninguno, porque no escondo los libros que me gustan. Hablo muy abiertamente de todos los libros que me gustan, sean del género que sean. Nunca he sido una persona de que me haya leído un libro y decir, no me lo he leído por vergüenza. No. Yo no tengo vergüenza de lo que leo. Pero voy a mencionar uno que a lo mejor no sabe mucha gente que he leído. El libro como tal es Hush Hush de Becca Fitzpatrick. Es una saga. Son 4 libros, Crescendo el segundo, Silence el tercero y Finale el cuarto. Va sobre un ángel caído y una humana que se enamoran y pues es fantasía, mirad. Sí que leía fantasía a veces. Me acuerdo que con este libro empecé a leer más en inglés. Tengo como apuntadas significados de palabras que yo no sabía y aprendí la verdad que mucho vocabulario con estos libros. Y me gustaron mucho, también quiero decir, el ángel caído, Señor, te quiero. Me acuerdo que el segundo libro sí que era insufrible. Madre mía, me costó la vida leérmelo, pero quería leerme los otros 2, así que es una saga que a mí me gustó mucho y que algún día a lo mejor me la releo incluso. Vale, personaje con el que me identifique sin duda alguna, Anne de Anne of Green Gables, Ana de las Tejas Verdes, es mi niña, la quiero mucho. Bueno, es una huérfana a la que adoptan y ella, como siempre ha estado sola, tiene como un mundo interno súper rico, lee muchísimo, le encanta leer, habla con palabras súper pomposas y súper cultas, se inventa unas historias tremendas con solo a lo mejor ver un árbol. Entonces es una chica súper imaginativa, que le encanta leer, que crece mucho, que es muy inteligente, que es muy divertida, entonces pues yo me siento muy identificada con ella. Es mi bestie y pues sí, sin duda Anne. Libro de mi saga favorita, Una corte de alas y ruinas de la saga Acotar. Ya os hablé en el anterior vídeo de él, pero bueno, pasan muchas cosas en este libro. Me gustó mucho porque tiene muchísima fantasía y a la vez tiene también el toque de romance, el toque de crecimiento personal, el toque de... Bueno, es que lo tiene todo este libro y a mí me flipó, me encantó. Es que... ¡mua! O sea, lo quiero con todo mi corazón. Libro en el que haya un viaje. Pues no me lo he acabado todavía, pero todo lo que he leído hasta el momento, que es mitad del libro, lo voy a mencionar porque la verdad es que me está gustando mucho. Larga vida al rey Flores. Es la continuación de Larga vida al rey Sangre, donde se quedó. Y la verdad es que este está contado desde la perspectiva del otro protagonista, este está desde la perspectiva de Nice y este desde la perspectiva de Sasha. Sasha es mi personaje favorito de Larga vida al rey. Y bueno, por cosas que pasan aquí, pues Sasha ahora está metido en un viaje para solucionar un problema que ocurrió también aquí y pues este libro es el que tiene un viaje. Libro de mi infancia. Tengo 3 que quiero mencionar porque creo que son los libros que a mí me hicieron amar la lectura y que me hicieron querer seguir leyendo, vaya. El primero de ellos lo veis en todos los vídeos, Un fantasma con asma. Es un libro ilustrado para niños pequeñitos, ¿vale? Y os voy a contar la historia de este libro. Yo tengo este libro en pequeñito, que es un libro así, de bolsillo. El caso es que yo iba al cole y nos trajeron una cajita con libros pequeñitos. Y como que nos dejaban en una clase, en un punto dado, coger un librito, leerlo y luego lo volvíamos a dejar y pues así todos los días. ¿Qué pasó? Que yo soy una persona que me apego mucho a los objetos. Tengo un vínculo emocional con los objetos muy fuerte, igual que con las personas, etc. Yo tengo vínculos emocionales muy fuertes debido a mi personalidad. El caso es que, y mis amigas lo saben, que por ejemplo yo puedo coger un libro, yo qué sé, ¿vale? Que tiene un picotazo ahí y aunque haya otro que esté perfecto, no puedo porque este ya lo he cogido. Es como, es el libro que es para mí establecido un vínculo emocional con él. Es una chorrada, yo lo sé, pero así funciona mi mente, entonces así soy. El caso es que yo me acuerdo que el primer día de estos libros cogí Un fantasma con asma, el pequeñito, lo leí, me gustó mucho, tiene rimas, es súper bonito y me gustó mucho. Lo volví a dejar, pues al día siguiente volví a coger Un fantasma con asma. No quería coger otro libro. ¿Está mal? Sí, porque a lo mejor alguno de los otros libros me hubiese gustado más, pero como yo tenía miedo de que me gustasen otros y yo quería este, pues yo seguía leyendo este todos los días. Bueno, pues un día un compi cogió este libro y a mí no me quedó otra que leerme otro, que ni me acuerdo de él. No pasa nada, realmente. Leí otro y ya está. Lo que pasa es que al final, no sé si fueron varios días, una semana, yo no me acuerdo. Que tenía 7 años, no me acuerdo. Pero como que... Nos dijo la profe que cada uno eligiésemos uno de esos libros y nos lo quedáramos para nosotros, que era un regalo. Y yo quería, obviamente, Un fantasma con asma. ¿Qué pasa? Que el chico este, el niño, también quería Un fantasma con asma y solo había uno. Entonces la profe cogió el libro, se lo puso detrás de la espalda, se lo fue moviendo y dijo, vale, pues que cada uno me diga una mano y el que diga la mano correcta se lo queda. El caso es que
lo conseguí yo, vaya, y me quedé con Un fantasma con asma. Pero tiene más historia este libro. Lo siento mucho por el story time ahora. Ese libro se acabó convirtiendo en mi amuleto de la suerte. Entonces yo lo llevaba siempre conmigo encima porque me sentía más segura con él. ¿Qué pasó? Que, bueno, yo iba al comedor, ¿vale? En el cole. Y un día de esos no sé qué hice, no sé dónde tenía el libro, si en un bolsillo, lo que fuese, el caso es que se me cayó. Cuando yo me di cuenta, pues entré en pánico porque ese libro era mi libro, significaba mucho para mí. Lo busqué por todo el colegio, me ayudaron mis amigos de entonces, que muy majos ellos, la verdad. Y al final lo encontramos, estaba en la basura del comedor. Lo cogí y ya está. Pero luego, además... Claro, yo llevaba este libro en el bolsillo, entonces a veces se me olvidaba, lo dejaba en el bolsillo y bueno, no pasaba nada. Mi madre cogió, metió los pantalones a lavar con el libro metido. Entonces mi libro quedó destruido, pero no quedó totalmente destruido. Tipo, sí, se arrugó obviamente, pero se salvó, o sea, se podía seguir leyendo. Es verdad que el final, por ejemplo, las páginas finales no las tenía, esta no la tenía porque se rompió totalmente, pero hasta aquí sí, o sea, se mantuvo. Entonces yo dije, pues yo no voy a tirar este libro. Y lo tengo hasta el día de hoy, está guardado para que no le pasen más cosas al pobre mío, pero lo sentí como una señal divina de me está protegiendo, quiere quedarse conmigo. El caso es que hace un par de años, 2 o 3 años, me compré otra vez Un fantasma con asma, pero esta vez la edición así grandota y pues eso. Esa es la historia de Un fantasma con asma. Menuda chapa os he metido, pero bueno, espero que os haya gustado el story time. El otro libro, a mí me encantaba el verano porque podía leer lo que me diera la gana. Yo siempre me iba a Rumanía de vacaciones, 1 mes, 2 meses, con mis padres. Entonces, antes de irnos, yo le pedí a mi madre que me comprase un par de libros, 2 o 3 libros, para leérmelos durante el verano. Y pues mi madre me los compraba, obviamente. En uno de esos veranos me compré, me compró mi madre, no yo, Extraño, muy extraño, y no me acuerdo de nada. Pienso releérmelo en algún punto dado porque yo me acuerdo que me gustó muchísimo. Creo que trata el tema del doble. Mi cerebro lo tiene asociado, entonces yo creo que sí. Yo me acuerdo que este libro me gustó mucho y me hizo que me gustase más leer todavía, entonces este es sobre todo. No sé ni de qué año es. Ah, sí, mirad, que lo ponía cuando era pequeña. ¿O no? No fui yo, esta no es mi letra. Pero puse la fecha. Viernes 3 de abril, porque lo pone, abril de 2009, con 9 añitos, este libro. Y luego hay otro que, bueno, en el cole teníamos pues biblioteca, obviamente. Además en mi cole lo que hacían es que por tantos libros leídos te daban un regalo, entonces a mí me motivaba todavía más a leer. Obviamente me gustaba, pero ya que me gustaba, aparte tenía un premio. Entonces pues yo leía mucho. Y yo me acuerdo que leí un libro que es Los instantes perfectos, que me acuerdo de la historia un poquito, y es de un ladrón de guante blanco que se lleva a una niña y le enseña a robar. Y no, bueno, no me acuerdo mucho de todo, pero el ladrón la verdad que era buena persona al final. No os puedo explicar bien la situación porque no me acuerdo obviamente de todo el libro, porque eso a lo mejor fue cuando era un poco más mayor, pero tampoco tanto, con 11 12 años, entonces no me acuerdo. Pero ese libro no lo tengo todavía, me lo voy a comprar porque lo quiero tener por mi mini yo, pero ese también fue un libro de mi infancia. Y ya está, me callo, perdonadme, pero es que de verdad estos libros los tenía que mencionar. No había otro momento en el canal, bueno, a lo mejor sí, para que yo mencionase estos 3 libros. Libro o género que nadie espera que te guste. Vale, no nos vamos a meter en el tema de ensayos porque la verdad es que, por ejemplo, no me gusta economía, no me gusta leer de política, no me gusta leer historia como tal. Los demás tampoco me molestan tanto. Bueno, religión, tampoco leo de libros religiosos. Pero a lo mejor un género que podéis pensar que no me gusta tanto es la histórica. Bueno, no me gusta tanto, es verdad, no soy una lectora de histórica empedernida. Hubo una época de mi vida que sí que leía bastante histórica. Me leí la trilogía de Africanos de Santiago Posteguillo, que me gustó mucho. Yo creo que, tipo, histórica sobre Roma y Grecia sí que son libros que a mí me pueden llegar a gustar bastante, pero histórica depende de sobre qué es, obviamente, y es un género que, aunque no sea santo de mi devoción, no me disgusta. Ya se va acabando el book tag, quedan 2 puntitos. Libro que te gustaría que representara tu historia de amor. A ver, voy a mencionar a Cotar, pero yo no quiero pasar por todo lo que pasan esas 2 personas para estar juntas, lo siento mucho. O sea, a mí me gusta cuando están juntas. Cuando son felices, se quieren y son lo más lindo que existe. Pero para llegar ahí, yo la verdad es que no aguantaría, yo creo que me moriría en el primer reto en el que me pusieran, yo me moriría. Entonces nunca llegaría a tener mi historia de amor, así que si podemos pasar directamente a cuando están juntos, pues lo agradecería. Si eso es un poco trampa, tengo otro, no pasa nada. No os vais a sorprender, lo siento mucho, pero Book Lovers. O sea, me encantaría una historia de amor como Book Lovers. Y mirad que a mí el Enemies to Lovers, ya sabéis que... el Enemies to Lovers.
creo que no es ningún secreto, que lo amo. Pero siempre he dicho que en la vida real yo no podría tener un romance, vamos a decir, o no me veo en una situación en la que a mí me gustase un tipo que me cayese mal. A mí si me cae mal una persona, os aseguro que no voy a ir a hablar con esa persona, o hablo lo mínimo posible, porque no me sale, o sea, ¿para qué voy a hablar con una persona que no me agrada? En la vida real yo creo que el enemies to lovers no sería plausible, porque yo no aguantaría, entonces pues no se podría dar ningún tipo de historia de amor. Pero si nos saltamos el hecho de que al principio se llevan un poco mal, al momento en el que van conociéndose y se va desarrollando su situación, pues venga, book lovers. Book lovers sería muy bonita historia de amor, me gustaría. Sí, muy green flag todo. Y el último punto del book tag, el libro que leerías antes de morir. Si yo mañana me muriese, a mí me viene, yo qué sé, la muerte, y me dice, mira Luisa, mañana te vas a morir. Y yo le voy a decir, vale, señora muerte. Yo cogería un libro, y lo tengo claro, me lo leería, y ese sería el libro que concluyese mi vida, porque sí, porque se lo merece. Y ya lo he mencionado, Demian, de Hermann Hesse. Es el libro que yo sin duda leería antes de morirme. Pues porque es un libro que me marcó mucho desde, lo he leído ya 3 veces o 4, no me acuerdo, desde 2017, que lo leí por primera vez. Es un libro que he estado releyendo, no todos los años, obviamente, pero lo he estado releyendo y he vuelto a sacar conclusiones de él y me he sentido reflejada en cosas. Entonces yo creo que sí, sin duda Demian sería el libro que yo leyese si hoy me viene la muerte y me dice mañana te mueres. Y yo, vale, pues cojo el libro y me lo empiezo y me lo acabo también. Y eso ha sido todo. Yo creo que otra vez va a ser un vídeo largo, para variar, porque así soy. Pero bueno, espero que os guste, espero haberos introducido libros que no conocíais y que algunos haya llamado la atención. También podéis decirme cuáles serían vuestras opciones a todas las cosas del book tag, o sea, todos los puntos del book tag. La verdad es que me gustan los libros que he mencionado, seguramente me haya dejado muchos más que podría haber mencionado, sí, pero no puedo estar hablando todo el día, lamentablemente, porque nadie me va a escuchar todo el día. Y ya con el story time de Un fantasma con asma ya os he frito la cabeza, pero bueno, me gusta hablar, lo siento mucho, sobre todo de libros. Nada más, que muchas gracias por todo el apoyo que tiene el canal, por todo el apoyo que tiene mi Instagram, por todo el apoyo que tengo yo, por supuesto. Muchas gracias por todo, de verdad. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hola, buenas, esto es... no, un book challenge no, de Lucy Mouth, ¿es? Ali. El de... Uy, ¿cómo se llama? Encima me leí, o sea, me leí. Y encima me compré un libro mal. Qué mal me lo estoy explicando. Libro con el collar... Tío, no sé hablar. Y yo creo que si me lo vuelvo a llorar me va a volver a pasar a eso. Y bueno, que muy... Uy, otra vez va a ser un... No sé hablar, Dios mío. Ja,